cerrado con el planteamiento de Descartes. En primer lugar, entonces reivindicamos el que haya puesto la preeminencia dentro de la construcción de conocimiento al tema de la conciencia, en cuanto es el punto de partida del cual no podemos dudar y que va a generar la duda, va a estar el que resuelve la duda, es el punto fijo donde va a hacer que se mueva todo lo demás. El hecho de que la duda que tenemos en la conciencia no es sujeta a ponerlo en duda, sino que es una experiencia que estamos en todo momento viviendo. Y bueno, eso se da dentro de la conciencia y ya es una indagación sobre cómo la conciencia construye la realidad. Y algo a lo mejor hasta más importante es que rompe con toda esa historia del pensamiento que respondía a esta pregunta sobre cómo se puede hacer que la realidad se corresponda con nuestros pensamientos a partir de criterios de autoridad, es decir, bueno, es que hay un orden divino que establece que las cosas así sean y entonces tú tienes nada más que acercarte a la divinidad para poder tener esa representación y se veía en términos más bien teológicos acerca de cómo podemos hacer ese ajuste. Por supuesto, los griegos hay mucha mayor libertad para poder generar métodos para acercarnos a la verdad o a que los pensamientos se correspondan con lo que está pasando allá afuera. Pero es en Descartes quien va a dar un método mucho más sistemático y que va a partir de lo analítico, como habíamos dicho, de partir las cosas, de hacer una decisión en todas las cosas para poder estudiarlas más, con más cercanía y a partir de ahí dar cuenta de lo real. Ese método, como dijimos, no necesariamente lo vamos a seguir, pero ya es un punto de partida importantísimo. Abre la puerta a todo el pensamiento de la modernidad, a establecer formas en las cuales podemos tener ese acceso en algunos casos y otros van a incluso subvertir la pregunta, ¿no? Van a estar más cercanos a simplemente centrarse en la representación y cómo son las representaciones sin que necesariamente se busque ese acercamiento al objetivo, como en el caso de Kant en particular. Pero bueno, abre la puerta a un conjunto de explicaciones. Él, al poner el énfasis en la experiencia subjetiva, es decir, en la certeza que se tiene en el estar dudando, se puede considerar que se posiciona en este extremo que habíamos comentado del idealismo, que va a estar mucho más centrado en la representación, en contraposición a quienes se centran más en lo material, en lo objetivo. Si queremos decir quién ha retomado las ideas de cada cual y cómo podemos ver diferentes formas en que se ha abordado este tema de la conciencia, bueno, en particular Hegel, por ejemplo, él es mucho más cercano al idealismo porque va a hablar acerca de cómo las ideas van a tener un ritmo propio, las representaciones se van a poder superar unas a otras en su devenir histórico a partir de la dialéctica, se van a ir superando y eso va a dar cuenta de la historia y propiamente de la realidad y está centrado por supuesto en la idea que es una representación de la realidad que incluso se puede ver como más perfecta que la misma realidad y habría una distorsión, ¿no? Eso es algo por supuesto del platonismo. Husserl también se encuentra en ese extremo en la medida en que él busca en la intención que está detrás de cómo representamos al objeto y la intención por supuesto es algo que se da dentro de la conciencia y es algo relevante porque al final de cuentas es parte del proceso de construcción de la realidad y de cómo nos relacionamos con ella, la representación que hacemos. Y bueno, que le pongan el énfasis ahí, pues nosotros podemos distanciarnos en un momento dado en la medida en la que sabemos o concebimos como una construcción dialéctica entre la representación y la realidad, por lo tanto no se puede concebir aisladamente, eso sí nos distanciaríamos, pero bueno, puede ser interesante. Por otro lado, el materialismo se va a encarnar en primer término en el pensamiento positivista, que es el dominante en las ciencias, la medida en que lo que se va a buscar es precisamente ir al objeto, abstraernos de nuestra subjetividad, de todo el conjunto de prejuicios que tenemos con relación a este objeto y tratarnos de centrarnos simplemente en la descripción más libre de pensamientos previos y por lo tanto vamos a buscar en lo material. Y también el propio marxismo va a subvertir la dialéctica hegeliana y la va a centrar en el desarrollo de las fuerzas económicas, en la estructura material que va a tener la sociedad, que es la que va a dar cuenta de cómo se desarrolla dicha sociedad.
y la representación pasa a un segundo término en esta concepción más materialista. Y por supuesto que la postura que aquí adelantamos pues es dialéctica, entonces las dos partes van a ser importantes. Y hay que ver, y eso es lo importante, por eso estamos hablando de este tema, hay que ver que es un círculo, es decir, hay una continuidad en el pensamiento y los hechos y se están determinando mutuamente uno al otro. Y algunas de estas teorías se van a centrar en un tramo, digamos, del recorrido circular y van a poner el énfasis ahí y en el peor de los casos van a centrarse nada más en una parte de este recorrido total, en un tramo de toda la vía para dar cuenta de cómo se da la realidad. Y entonces no se va a concebir como que se están dependiendo mutuamente. Y bueno, entonces las ideas, pues sí, tienen su ritmo y pueden tener o no un ritmo, pero ese ritmo necesariamente se va a anclar en un proceso material y es necesario conocer el proceso material. Igualmente el desarrollo de las fuerzas materiales y productivas se tiene que anclar también en cómo las personas interpretamos esas fuerzas materiales. Y al cambiar esto, puede cambiar incluso las fuerzas materiales. No hay una sobredeterminación de uno en el otro y por lo tanto no es adecuado centrarnos nada más en una parte del recorrido. Por supuesto, hay que tener en determinadas circunstancias una posición con respecto a cómo se puede dar esta construcción. No es adecuado nada más decir que hay una, como habíamos mencionado, que hay una construcción mutua. Se tiene que hacer en algún momento dado una fotografía de alguna de las partes para poder dar cuenta del todo. Pero siempre tomando en cuenta que hay una continuidad y no hay una división absoluta. En el contexto de autores que van a poner el énfasis, que se van a posicionar en la idea, en la experiencia de la conciencia de un sujeto o en la materia, es decir, en un hecho objetivo externo, hay que señalar que eso se corresponde con una visión dualista, donde hay un alma y un cuerpo, hay algo adentro, hay algo afuera, y bueno, son categorías que pueden ser relevantes, pero nos distanciaríamos en primer lugar en lo que mencionamos de hay una construcción mutua de estas dos categorías de la idea y la materia. Uno se construye al otro y está en la base del otro, y también para que existan simultáneamente tienen que estar presentes los dos, no solo pueden ser una parte despegada de la contraparte, sino que tienen que estar simultáneamente los dos. De ahí lo difícil de hablar de un porcentaje mayor o menor. Y bueno, esta separación tajante que hace la filosofía entre estas dos categorías grandes, la idea y la materia, tiene que ver con que se estaba buscando, pues al final de cuentas, resolver algo. La ciencia, la filosofía surge como un discurso que tiene que definir la realidad, y en ese definir la realidad recurre a estas instancias, pero en realidad hay una continuidad entre ellas, y nosotros, como todo lo que concebimos, lo creamos a partir de que tenemos que responder preguntas. Entonces esas preguntas son las que nos hacen recurrir a la idea o a la materia. Va a haber una preeminencia del sujeto en una primera etapa de la filosofía. Aquí tenemos por supuesto a Descartes, que nos habla de la importancia de la conciencia de un sujeto cognoscente, que es ahí lo indubitable. Todo lo demás se va construyendo a partir de la razón de ese sujeto y cómo puede avanzar a partir de un método en describir y corresponderse mejor con lo que está afuera. Por supuesto también Kant, que señala que al final de cuentas el objeto responde a las características del sujeto y es el que lo construye. Esa es una visión idealista que pone ese énfasis. Una visión materialista que también vamos a desarrollar, sería la de el cierto marxismo, ¿no? Que habla acerca de cómo el ser social es el que determina la conciencia. Vamos a hablar también del conductismo como una forma materialista de ver y que incluso anula todo lo que puede suceder al interior de una persona, lo ve como una caja negra, la cual no pretende tomar en cuenta. Y también el construccionismo social, que nos habla acerca de cómo nosotros vamos a recurrir a categorías sociales para construir la realidad, y en realidad está en lo social, para lo que explica cómo se constituye una persona, y va a ser al final de cuentas la que va a dar cuenta de cómo está siendo esa persona.
cualquiera de esos dos extremos puede ser problemático en la medida en que va a aislar la experiencia total, que significa un ser humano consciente, a una sola parte y va a buscar en esa parte la descripción del todo y va a buscar, por ejemplo, en las meras ideas, en el caso del idealismo, poder dar cuenta de la realidad social a partir de cómo se dan las ideas y es un énfasis y va a subordinar la contraparte material a ese principio ideal. Eso podría conducir a un equívoco. Igualmente el centrarse únicamente en la materia, es decir, hay que ver todo el recorrido, cómo se va construyendo, no centrarse en una sola de las partes. Efectivamente puede haber un sujeto que es el que divide el mundo en cuanto este es continuo, divide la realidad continua y es a partir de sus propias características. Sí, pero esas características se corresponden a un medio, a un entorno material que le da las herramientas para construirlo. Esa es una dialéctica. Como dice Marx, el hombre crea la historia, el ser humano crea la historia, pero lo hace en condiciones históricamente determinadas. Esa es la construcción dialéctica. No podemos decir nada más crea la historia y ya, quedarnos ahí. Hay elementos que le hacen crear esa historia. Y tampoco podemos pensar que es la mera historia, las meras fuerzas materiales o la sociedad la que va a dar cuenta de todo y la persona o el individuo sería únicamente un reflejo, un espejo que refleja lo que está sucediendo en la materia, la cual es la que hay que estudiar. Esos son centrarse nada más en un extremo. Efectivamente, sí podemos decir que existe ese proceso, pero ese proceso es circular. Uno y otro se van construyendo mutuamente. Esa sería una posición dialéctica acerca de cómo se puede dar la realidad en la interacción entre una idea, es decir, una conciencia, y y un mundo material externo, de hechos objetivos. Por supuesto hay una continuidad en los dos y lo que nos va a hacer romper esa continuidad es una lucha dialéctica, en este caso emplaza a la ciencia o nos emplaza como personas o emplaza a la filosofía y a partir de ahí vamos a dividir esa continuo y al final de cuentas son partes. Bueno, hay una cuestión importante de señalar con respecto a la materia y estas afirmaciones que nos van a dar, digamos, nos van a abrir el camino para concebir las aportaciones que hacen diferentes filósofos con respecto a la conciencia y respecto a la sociedad. Y es, bueno, la materia puede significar un par de cosas y es importante, a lo mejor no es la división más importante, pero es una división que puede ser pertinente en entender la materia como, sí, aquello que está fuera de nosotros en cuanto hay una idea, que somos, que está dentro, digamos, de nosotros, y hay una materia que está fuera, eso sería una forma de describir la materia, pero también dentro de la sociedad se puede hablar de que hay una estructura sedimentada, una institución y en particular fuerzas económicas que también se pueden considerar como la materia, las fuerzas materiales que están afuera y que también van a tener que ver con algo más sedimentado, más institucionalizado, una estructura dentro de la sociedad, a diferencia de un conjunto de ideas, de la cultura, que van a ser elementos más ideales, que en este caso también están afuera de nosotros, pero son formas en que se habla, digamos, en sentido coloquial de la materia, y es necesario que distingamos cuando nos referimos a uno y a otro. Entonces, ¿por qué es inadecuado centrarse únicamente en una parte o en un tramo del recorrido continuo entre idea y materia? En un sentido, porque en cualquiera de los puntos que vamos a ver de este círculo continuo, que van a ser una idea de un sujeto, de una persona, en una conciencia y un mundo material, va a haber interpretaciones y formas en que se puede desarrollar la fuerza que va a recorrer ese círculo. Es decir, va a haber un actuante que va a tener una condición de posibilidad para definir que esto se dé de una manera o de otra. Por lo tanto, no puede haber una determinación en uno solo de los puntos, porque en el círculo van a aparecer, en cada punto de ese círculo, van a aparecer interpretaciones y gente que puede, y conciencias que pueden cambiar la forma en que se da esa energía y esa fuerza que se está dando en un extremo. Es decir, la materia regresa a la que la gente la interprete y puede cambiar la forma en que se interprete. No únicamente lo va a reproducir de manera mecánica ni determinista, sino que puede cambiar la manera en que lo interpretamos.
Por ejemplo, nosotros al interpretar nuestro mundo, al leer lo que sucede a nuestro alrededor, vamos a interpretarlo y vamos a actuar en consecuencia. Y ese actuar es una afirmación, una apuesta a la realidad, y esa apuesta se va a confrontar con otras formas de concebir el mundo, y en ese encuentro se va a definir la realidad. Y entonces es cada punto el que va a poder cambiar las cosas. Por supuesto, hay ciertas interpretaciones que pueden abarcar eh, otras interpretaciones y adelantarse, y es un juego continuo. Por supuesto, yo puedo decir algo, cualquiera puede decir algo, y eso que yo diga se va a ajustar con la realidad hasta cierto punto, y lo voy a seguir haciendo, y después puede que ya no, puede que las personas que estaban leyendo mi actuación, mi discurso y lo que yo estaba haciendo a partir de este discurso, cambien la forma en que se están comportando, lean mi forma de ver las cosas y se adelanten y cambien su forma de ser para que no se siga dando como se estaba dando antes, la interacción que tenía con estas personas, por ejemplo. Y entonces va a ser cada punto del continuo, del círculo, de la realidad, el que pueda poder transformarse. Entonces no hay una cuestión mecánica en ningún lado, sino en todo momento hay interpretaciones contrapuestas y formas de ver el mundo que se van actualizando, observaciones y autoobservaciones que van incluyendo al contrario. Eso es precisamente la autoconciencia, la capacidad de integrar al contrario, al otro, y ese ejercicio se va actualizando constantemente con otras eh, entidades conscientes que también están haciendo exactamente eso. Esto es la interacción, la intersubjetividad, donde se va a definir la realidad. Entonces no puede haber esta causalidad donde alguien pueda de manera total, por lo menos no en sentido práctico, de manera total entender todo lo que se está dando. Nosotros hacemos apuestas que se van confrontando con otras apuestas y que regresan a nosotros una vez que interactuamos con los demás. Entonces no puede haber únicamente una lectura material o ideal, sino tiene que verse la totalidad de lo que describen estos conceptos, que al final están ahí porque tienen que resolverse luchas, y por eso tenemos que recurrir a ellos. No tienen una realidad propia, son categorías sin realidad. Eso se va a dar en la interacción y en la forma en que se van a integrar a una lucha dialéctica, que es la que yo estoy resolviendo. Están ahí para algo. Y otra forma de acceder a la interrelación que hay entre dos partes, en este caso a la idea y la materia, que son las dos instancias que se han desarrollado para poder dar cuenta de nuestra relación con la realidad, de nuestra conciencia con el mundo social y con los hechos que van a componer nuestro entorno, es concebirlos como sedimentación uno del otro, es decir, que están contenidos el uno en el otro. Y así podemos decir, por ejemplo, que la materia, todo aquello que está afuera de nosotros, de alguna manera es una expresión de muchas ideas que se han dado en el tiempo y de representaciones que ha tenido la gente, y que a partir de ahí se ha construido una serie de cosas, tanto instituciones como formas de relacionarse, y también formas de moldear la propia materia, ¿no? Entendido como mundo físico. Y de igualmente las ideas están dadas por cómo las instituciones, como el mundo material, en sentido amplio, se va a expresar en nosotros y va a tener una relación en nosotros hasta poder desarrollar una conciencia que va a relacionarse y va a representar lo que está afuera. Entonces están sedimentados en uno en el otro, y eso, bueno, alcanza incluso hasta el modo de producción. Por ejemplo, el capitalismo es una sedimentación de ideas y de formas de pensar, interpretaciones. No se puede concebir nada más como materia desarrollándose, sino es gente que ha interpretado esa materia, la ha moldeado y la ha transformado, y de esa manera se va desempeñando, se va desenvolviendo. Por supuesto, eso implica también que se pueden transformar a partir de las interpretaciones cualquier elemento. No es algo que se da necesariamente, un modo económico, por ejemplo, sino que se está en todo momento sujeto a cómo las personas, los colectivos, interpretan la realidad. Y bueno, cuando hablamos de personas y por supuesto concebimos ahí el ejercicio de la conciencia, eso es una forma de escindir a una sociedad, por ejemplo, pero se da por hecho que la sociedad es, a final de cuentas, un conjunto de conciencias, y la conciencia tiene la misma forma que la sociedad, y también la sociedad, en la medida de que integra
agentes interpretantes de la realidad con autoconciencia, también va a definir luchas dialécticas y también es capaz de verse. Bueno, una cuestión que va aparejada con esta idea es que en la autoconciencia se va a cambiar la base que le va a dar origen a su estado autoconsciente y va a cambiar la propia forma en que se desarrolla esa base. En el mismo ejercicio que va a definir una lucha, una fuerza, va a cambiar su base. Entonces es como una paradoja, ese circuito dialéctico, donde cambia la base en el ejercicio de decidir cómo va a desarrollarse dicha base, abarcando en su visión las dos partes, ¿no? Tanto el componente fundamental estructural que va a dar pie a que haya conflictos y empates de fuerza, como los empates de fuerza. Al mismo tiempo puede tener en su campo de visión esas dos instancias y las transforma en el mismo ejercicio. Eso es propiamente la autoconciencia, no es nada más verse. Y bueno, es muy interesante que eso que se da dentro de una conciencia, en la medida en que cambia la forma en que se van a expresar sus instintos y la configuración que van a tener esos instintos que dan origen a su conciencia en el ejercicio que define una lucha, va a tener una equivalencia también dentro de la sociedad, en cómo el ser humano también va a cambiar la forma en que la estructura social se va a desenvolver en el mismo ejercicio que va a definir y decantar los conflictos que se dan dentro de esa estructura. Es un ejercicio similar, así como nosotros cambiamos nuestra base instintiva, nuestros componentes que dan pie a nuestra conciencia en el ejercicio que la conciencia define una lucha, también la sociedad puede cambiar las estructuras que van a encaminar un empate de fuerzas en el ejercicio en que va a desempatar ese empate de fuerzas. Entonces hay una simultaneidad, ¿no? En cuanto son fractales uno del otro, la conciencia y la sociedad tienen esa misma capacidad de transformar su base. En este caso, por supuesto, se puede cambiar la base económica a partir de las interpretaciones. Eso es definitivo y es algo que en particular, por ejemplo, el marxismo negó al centrarse en la estructura económica, en una vertiente del marxismo. Y entonces otra forma de ver adicionalmente esta interrelación entre idea y materia tiene que ver con que ambas son elementos que tienen una diferencia de grado entre ellos. No hay realmente una cuestión tajante en su distinción, sino únicamente hay una diferencia de grado. ¿Qué quiere decir esto, esta afirmación? Tiene que ver con que ambos son de la misma sustancia, en diferentes grados, vamos a decirlo así. ¿Y por qué son de la misma sustancia? Porque ambos emergen por lo mismo, porque estamos en una situación de empate de fuerzas que tenemos que decantar y para eso recurrimos a estos conceptos. Y en general se puede decir que toda la información a la cual tenemos acceso, la cual dividimos en categorías como idea materia, van a tener esa diferencia de grado porque únicamente van a corresponderse a formas en que van a inclinar un empate de fuerzas en algún sentido. Esa es su razón de ser y el sentido que tienen al aparecer en nuestra conciencia. Entonces hay una diferencia de grado en ambos, en idea o en materia. Ambos están exactamente para esto. A partir de esto emergen, de ese empate de fuerzas, es el que los hace emerger y su sentido es definir una lucha dialéctica. Entonces hay una diferencia de grado en la forma en que van a definir esa lucha dialéctica. Esas son dos partes. Por último, para aclarar esta relación entre las partes, me gustaría poner un ejemplo que tiene que ver con otra totalidad y otras partes que son muy comunes para poder dar cuenta de la realidad, en este caso de las diferencias individuales, de las características que tenemos las personas y por qué nos expresamos de cierta manera, por qué desarrollamos ciertas formas de ser. Y esta totalidad, que puede entenderse como la forma de ser que tenemos todos nosotros, se va a dividir en partes que en este caso serían lo genético y lo aprendido. Ese es otro ejemplo de partes que van a componer un todo y que se han concebido como mutuamente excluyentes, como que corresponden a un porcentaje, cuando en realidad, al igual que idea, materia, van a ser ventanas, formas de acceder a la totalidad. La parte es exactamente eso, es una forma de ver la totalidad, es una perspectiva que se abre, pero en esa perspectiva están incluidos ya de por sí todas las demás partes.
No puede haber una parte independiente de la otra para conformar un todo. En tanto, el todo les preexiste y es el que les da algún sentido. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo y creo que puede ayudar a ejemplificar cómo hay una diferencia de grado entre las partes y son de la misma sustancia. Generalmente tendemos a pensar como muy diferente uno y otro, una información genética que puede ser algo que permitió a nuestra especie que se mantuviera y la información que tenemos nosotros como individuos, que aprendemos de acuerdo a la cultura a la cual pertenecemos y que se va expresando e interiorizando en nosotros. Esa es dos categorías, digamos, muy importantes. ¿Por qué se dice que hay diferencia de grado? Porque exactamente es lo mismo. Es información, a final de cuentas, que nos va a ayudar a decantar luchas dialécticas. Ambas, ya sea una pulsión, un instinto que puede expresarse como placer o como dolor, ya sea una norma social, van a ayudar a decantar una lucha dialéctica. Y podemos tomar una decisión tomando en cuenta todos esos factores y van a haber empates de fuerzas en todos los puntos que pueda haber en la realidad de acuerdo a estos factores, como dos que van a ser muy importantes, no son los únicos, no es lo único que puede entrar en un empate de fuerzas, hay muchos aspectos, pero bueno, es muy interesante ver el empate de fuerzas que hay entre normas, por ejemplo, y factores placenteros. Y en ese sentido, ambos van a ser una expresión de cómo se ha sedimentado formas de ser y formas de decantar la lucha dialéctica. Nosotros en nuestros componentes instintivos tenemos sedimentados formas de ser que tuvieron generaciones de seres humanos e incluso antes de que nos constituyéramos como seres humanos y a partir de ahí se van a dar expresiones placenteras en nuestra cotidianidad, cosas que nos van a resultar agradables a partir de lo que se está sedimentando en nuestros genes. E igualmente tenemos un espacio para aquello que está socializado en nosotros, que está dado por nuestra interacción con nuestros padres, con normas, con reglas, con instituciones, etcétera, etcétera. Ahora, uno está integrado en el otro. Por supuesto, los componentes instintivos van a estar detrás de que nosotros obedezcamos a nuestros padres. También eso es parte de un instinto. No hay ninguna diferencia tajante entre los dos, como lo quiere ver, por ejemplo, el psicoanálisis. Las normas son instintos expresados en lenguaje, por ejemplo, y no todo se puede reducir a la contradicción que hay entre normas e instintos, por ejemplo. Es una cosa que puede efectivamente conducir a empates de fuerza, pero también se puede ver como el uno está integrado en el otro y hay conflictos entre normas, por ejemplo, y las normas se tienen que decantar en algún sentido y ahí van a aparecer fuerzas instintivas, placenteras, etcétera, etcétera. Y si decimos que son parte de lo mismo, que son la misma sustancia en diferente grado, es porque están ahí para decantar luchas dialécticas y se han sedimentado para que decantemos fuerzas dialécticas ambos y van a tener, por supuesto, diferencias entre ellos. Se puede decir que en el ser humano la cultura, en cuanto es una lectura del mundo y una búsqueda, no una adaptación al mundo, va a transformar también la forma en que se expresan los componentes instintivos y por eso se puede decir que cambia su base en un sentido y resuelve ella misma la totalidad de lo humano. Por supuesto, eso también se puede dar, pero al final hay una diferencia únicamente de grado, no están compitiendo por un porcentaje mayor, son una perspectiva para ver la totalidad y constituyen simplemente información para desempatar la realidad, ayuda a inclinar en una dirección empates de fuerza. Y se puede decir que cambiamos nuestra base como seres humanos porque abarcamos en nuestra visión la totalidad de las decisiones que tomamos y los componentes que conducen los empates de fuerza que nos orillan a decidirnos, a tomar esas decisiones. Por lo tanto, las decisiones transforman la base que da origen a la propia decisión al ver la totalidad. Y esa es propiamente la autoconciencia y lo que nos va a permitir definir esa realidad va a ser en el ser humano una búsqueda de sentido que se puede ver en las normas, en la ética, la cual va a ser, por lo tanto, la manera en que se va a resolver toda la conflictividad humana en cuanto va a subordinar a ella los propios instintos, las propias tendencias que hay dentro de nosotros.